Buenos días, profesor. Buenos días. Siéntense. Usted realmente, a la luz de la materia que usted ha inventado, literatura, usted nos ha querido decir también que en la antigüedad ya existían clases sociales, claros, pero eran de diferentes maneras. Algunos bajo el dios Brahman, otros bajo los dioses politeístas de Roma o de Grecia, pero que estaban en la cúpula los militares, los emperadores, los césares, los sacerdotes, era la cúpula, pero ellas iban bajando hasta que se llegó a los plebeyos, se llegó a los patricios, e incluso ahí en esas cuestiones indaga el color de la ropa. Y algunos logran, siendo esclavos de la más baja, logran adquirir dinero y logran tener libertad, e incluso pueden casarse con una princesa, por ejemplo en el caso de Babilonia. Y habían hombres tan riquísimos que fueron esclavos que le prestaron dinero a los reyes, por ejemplo en el caso de Nabucodonosor. Ahí está el caso de Acad, el hombre más rico de Babilonia. Él le prestaba a Nabucodonosor. Y en Roma, entonces ahí habían hombres, por ejemplo, esclavos que pues, se convirtieron como libertos y gladiadores que peleaban hasta muerte y llegaban a tener riqueza, los que lograban sobrevivir. Y así en esos sistemas ya habían clases sociales. Actualmente también los hay, pero se llaman alta, media, baja, que ahora le llaman estrato. Y que, por ejemplo, yo que pertenezco aquí a un barrio popular, aquí cerquita, al que fue recién Tugurio hace poco, yo aparezco en el Sisbén como C no sé qué, como si fuera sobrino o hijo de Ale Charro, o hijo de Santo Domingo. Prácticamente, aunque no mucho, porque siempre pago un pago, una no sé qué vaina, pero de todas maneras, así es la idea. Y sí, profesor, nos interesa esto, porque es que usted también nos estuvo hablando y que el misterio del capitalismo. ¿Cuál era el objetivo del capitalismo y por qué triunfa aquí en Occidente, en algunos países subordinados, y no ha podido nunca en Oriente? Bueno, para eso tenemos que ver el objeto, el por qué y a dónde quiere llegar el capitalismo hasta el momento en que ya nadie trabaje porque todo el mundo es rico. Y por eso aquellas equivocaciones de Smith, aquellas cuestiones de contaduría y de economía, que el dinero trabaje por mí, es lo que ha creado los grandes huecos, y por eso también se vio eso en la antigüedad, cuando en las épocas de las haciendas y las cuestiones que le hablé una vez de los jesuitas. De todo eso podemos hablar, pero primero vamos a situarnos que para entender esto tenemos que hablar un poco. Sí, profesor, porque yo le pregunté a aquel que lleva el libro negro debajo del brazo y enseguida me está diciendo que en Israel, que no sé qué yo dije, pero háblame un poquito aquí de Colombia. ¿Qué conoce de la historia de Colombia? Ni pío ni fío. En cambio, va a hablar de unos pueblos que ni siquiera tiene la idea, pero sabe que aquí dice que no sé qué. Y bueno, yo sí les voy a enseñar cómo se maneja ese biblio. Realmente esto tiene muchas consecuencias y realmente hay una historia de los pueblos antiguos, y eso está el pueblo de Israel, lo que llaman los judíos, o aquella franja antigua de Judá. Y para hablar de esto tendríamos que irnos a las cuestiones de profecías bíblicas, que son muy desconocidas para algunos de la línea ateísta, que también en última instancia es una religión, porque está uniendo una cantidad de individuos y religión significa unión. Incluso culto, muchos sienten culto por la materia y sería ese su Dios. Pero no vamos a hablar aquí de cuestiones de creencias, sino vamos a hablar de los pueblos, para poder entender esa pregunta. Pero si estás hablando de una cultura por allá, ¿qué sabes tú de Colombia? ¿Dónde queda, en qué departamento queda Sampué? ¿En qué departamento queda el Sampué, por ejemplo? La Peña, o aquí donde hubo unos deslizamientos de un canal del dique Campo de la Cruz. Una persona quizá que vive aquí cerquita en otro departamento quizá desconoce eso, e incluso muchos de aquí mismo del departamento del Atlántico, cuya capital de este departamento es Barranquilla, que perteneció alguna vez a Bolívar. No, profesor, así también fue en la antigüedad. Por eso se habla de Judea, de Judá, que son cosas distintas, y de 12 tribus. Y para eso ya yo tendría que introducirme, aunque podría hablarle de los diálogos en el infierno, cuando Maquiavelo y Montesquieu hablan. A mí me gustaría tocar a un hombre llamado Keller,
cuando habla de la historia del pueblo judío, para poder yo entonces venir y decir que aquí dice en la Biblia, porque usted no está sino es repitiendo unas palabras que no le pertenecen y que usted cree que ya porque allá la dicen usted acá y el que lo está escuchando le está haciendo creer que, porque así es la belleza de la literatura, le está haciendo creer que no joda, que como le cree que eso es verdad, que el individuo, y nada, un individuo común y corriente que después va al baño y hace sus necesidades y se puede masturbar y se pueden ver tantas cosas de orden sexual en cualquiera de las iglesias y que usted no va a encontrar ningún santo, porque santo significa forma de vida correcta. E incluso se me rectificó una video, no, santo significa forma de vida perfecta, que es mucho más que correcta. Y muchos de los que estamos hoy en día dirigiendo cuestiones, iglesias, no lo son, ni lo han sido, ni lo serán. Por lo tanto, yo sí les voy a hablar un poco de estas cuestiones para poder entender un poco los misterios del capitalismo y por qué han fracasado en esa tierra santa, por qué han fracasado aunque se han querido meter a través de otro pueblo como este pueblo de la historia bíblica, y de que de ahí esas cuestiones se entrelazan con un capitalismo que tiene estas cuestiones así, por eso ya se piensan en otros sistemas económicos. Bueno, profesor, entonces quiere decir que esos pueblos como los judíos, cuando Natán el Sabio, por ejemplo, que habla sobre la emancipación civil de los judíos, donde afirmó que la falta atribuida a los judíos procedían de su inferioridad jurídica y que concederles la igualdad ante la ley podía convertirse y ellos todos al dársele igualdad en buenos ciudadanos, porque se le consideraban malos ciudadanos. Y de esto ya tendríamos que ir a Europa. Y bueno, esto no es nada más que tal, que Julanito dijo, que Jeremías dijo. Jeremías era un amigo mío que vendía bazuco. Por lo tanto, hermano del loco Juancho, nieto de María Figueroa. Por lo tanto, se puede decir y se puede afirmar que hay inferioridad jurídica, y cuando la ley y la cuestión jurídica, ya no la ley de Moisés, sino las cuestiones de ley que nacen, ya hay un parlamento, que ya no hay un Caifás, que ya no hay ninguno de aquellos, ni Herodes de gobernador, que hay otras cuestiones, que hay unas nuevas leyes, que está un Netanyahu, y que aquellas cuestiones culturales e históricas van a través de costumbres y de libros que determinan costumbres, libros que determinan tradiciones y estas cuestiones, y se mantiene una ley. Por eso tendríamos que empezar así para poder entender ciertas cosas. Como el Miná, el Talmud, la Cábala. Y entre esto va el misterio del capitalismo, el misterio de la información ausente, porque muchas veces nos dan información que ya muchas veces conocemos. Entonces, ¿qué profesor Robin a través de la liturgia nos quiere decir muchas cosas? Sí, claro, pongan atención. Entonces, si tenemos en la antigüedad patricios, plebeyos, libertos, tenemos esclavos que llegan a ser riquísimos y le prestan plata hasta los emperadores para hacer calles y hacer cosas, como a Nabucodonosor en una época. Podemos estar hoy en día que en estos países hay hombres riquísimos y que pueden apoyar a un Estado y ganarse la benevolencia y la gratitud de un pueblo desposeído. Pero si hay el egoísmo, la avaricia, cada vez que queremos más, aportamos menos, sencillamente por ese principio que le dije al comenzar, que el objeto del capitalismo es que nadie trabaje. Y al no trabajar nadie, ya nos iríamos a ciertas cuestiones que tienen que ver con desigualdades. Mucha gente que no trabaja, pero sin embargo está bien, y un gran pueblo que trabaja que está mal. Entonces vamos a ver esto para poder entender un poquito la Biblia. Profesor, pero ¿cómo usted se la sabe? No es que me la sepa, sino que hay que saber estudiarla. Eso no es nada más que pito y flauta. Yo he visto restaurantes que han llevado 4 o 5 religiosos y al poco tiempo están arruinados. Llega a almorzar uno por bendición, llega a comer otro por bendición primero, después hay 7, después hay 8, y cuando ve hay una iglesia y el dueño pagando tributo y ya no hay ningún negocio. Y así todas esas cosas han sucedido. Por lo tanto, yo quisiera hablar de las consecuencias
porque a través de la consecuencia podemos ver un poquito antes lo que fue el año de 1789, hace poco, cuando se comienza la concesión de igualdades jurídicas a un pueblo, a una comunidad inmigrante en el mundo que se ve en la antigüedad en diáspora y se empiezan a regar, y en Europa y todas esas partes no eran considerados sino hasta determinada cosa del año 1789. Recuerda que la cuestión de Hitler fue en el 45 y todavía se le tenía cierto repudio a toda esta gente y no tenían igualdades jurídicas. Por lo tanto, hay unas consecuencias que nos dicen que durante el siglo XIX los judíos tuvieron la plena igualdad de derechos en Europa Occidental. Ojo, la logran en el XIX. Allá en esa zona que se conoció como sudoriental. Y esa zona sudoriental, ojo, la palabra sud y oriental, también hay un subcapitalismo. Ojo, y vamos hacia allá. Profesor, pero usted nos va a volver loco, sabio. Yo no sé lo que se quieran volver, yo nada más le digo y les transmito un conocimiento que me ha tocado a mí, sangre, hambre, sudor, y por eso yo no acepto todo. Porque a mí incluso me pueden decir, no, que hoy sí estamos libres porque hay un periodismo independiente, pero no hay ningún periodismo independiente. Sencillamente porque cada uno defiende en su independencia a un individuo, a un presidente, a una cuestión cultural, a una cuestión deportiva, a una cuestión, y eso jamás, según creo yo, ha sido el periodismo. Por eso, para hablar de periodismo, a mí me gustaría que algún día que llegue a una biblioteca encuentren un libro que nos diga de las grandes ideas de la periodística de Bolívar y a él como ideólogo y como político, para poder meternos poco a poco en esto. Sí, profesor, continúe. Entonces, teniendo en cuenta todas estas consecuencias, vemos que entonces pasamos de 1789 a 1881 y luego a 1882. Donde después que en esa zona suroriental, como le dije, hubo un régimen de tolerancia hacia estas personas. Ya hoy en día en Estados Unidos la tolerancia de la cuestión racial y que todavía siguen matando gente por su color y su vaina. Bueno, muchos pueblos lo han tenido, a los gitanos, a los indígenas. Esa cuestión también este pueblo lo sintió en Europa. Y por eso es que salvo en Rumania y Turquía, estas zonas sudorientales, además, en aquella zona donde hubo régimen de tolerancia, salvo en Rumania y Turquía, en Rusia hubo frecuentes persecuciones bajo el zarismo, ojo, bajo el zarismo, no bajo el comunismo ni el socialismo. Por lo tanto, hay una identificación de cuestiones y avivamientos de pueblo que por ley y jurídicamente anteriormente no tenían ciertas garantías, ahora sí la tienen en estos momentos, y por eso digo que sin embargo tras la caída del régimen zarista, los hebreos tuvieron la igualdad de derechos en la Unión Soviética, o en plena Unión Soviética, tuvieron derechos e igualdades de derechos, y cuando esto, y ya terminada la Primera Guerra Mundial, en los nuevos estados de Europa Oriental, ojo, porque hay Europa Oriental, Europa Occidental y bajo Europa y bajo países escandinavos, oigan. Por lo tanto, esta Europa Oriental, mira que después de esta suerte y de dicha guerra, el contacto del judaísmo liberal, ojo, porque debe haber un ortodoxo conservador, y así van las líneas desde mucha época, desde el propio Cristo, ya la ortodoxia conservadora, la cuestión de... Entonces estas cuestiones de este judaísmo liberal europeo con los judíos de los antiguos territorios occidentales de Rusia, va y se favorecerá la renovación del sionismo tradicional en Europa. Ya en Europa fluía, se unían, habían células de un sionismo. Entonces, al armarse ahora, en un momento en que hay unas transiciones en el mundo,
donde todo cambio es estructural y todo cambio para transformaciones, lo que menos interesaría y preguntaría es, ahora que soy una mariposa, ¿cómo dejé de ser gusano? Así le pasa a los pueblos y por eso se hablan de transformaciones y cambios. Yo no podía ahora, en pleno avance evolutivo, económico, social, político y una sociedad, ahora preguntar, oírme y estar viviendo el geto y estar viviendo las humillaciones de Hitler, o estar viviendo y recordando todavía las cuestiones de Egipto. Y de allá que tendríamos que tocar más adelantico la cuestión de Alejandro Magno, porque nosotros sabemos y es obvio que cuando aquellos hombres y aquellas épocas y aquellas cuestiones de conquistas en Asia, cuando Roma y Grecia se habían convertido en señora de muchas otras colonias, tanto judías y de Judea, y que se habían formado en la época helénica en Siria, ojo, ya todas estas cuestiones culturales vienen entremezcladas. Ay, profesor, pero usted dónde aprendió cultura universal. Sencillo, sencillo, querido Watson. Pompeyo escuchó a los tres partidos en aquellos momentos en que se reserva la decisión, una decisión que a él le pareció mucha más urgente para la causa de aquella Roma, que era derrotar al rey Aretas. Si nosotros tenemos esto en cuenta en esos vaivenes de la historia y la humanidad, podemos nosotros ver cómo aparecen leyes, cómo va el país y el pueblo van a aparecer en muchos momentos abandonados a su duro destino, como fue cuando apareció la ley Hillel y la ley, por ejemplo, Hillel y la ley. Cuando a los amigos de la patria y a la rebelión y a toda acción libertadora como la nuestra, por eso le estoy mencionando también a Bolívar para poder entender un poquito a aquellos jesuitas y hacendados que formaban parte en una clase social de dominio, tanto ideológico como espiritual y económico, pero que también hicieron cosas buenas para los humildes. Nosotros vemos que en esa acción liberadora, los fariseos en ese momento viven retirados de la vida pública, como si hubiesen perdido la vista y el oído para todo lo que les rodeaba. Evitan la corte, no se mezclan en ningún asunto del Estado y del mismo modo se mantienen alejados de cualquier actividad pública. ¿Entienden, queridos estudiantes? Sí, profe. Bueno, por lo tanto, así de este modo y del mismo modo en que se mantienen alejados de la actividad pública, también se apartan de todo movimiento revolucionario. Ya en estos momentos solamente queda en la historia los recuerdos de aquellos hermanos macabeos que luchan y pelean contra las cuestiones helenísticas y no permitir que su cultura se helenice. Ahora, ¿por qué vamos a colombianizar en estas culturas que son muchas veces demasiado libertinas unas teorías y doctrinas y realidades socioeconómicas y políticas y de vida de un pueblo en pleno siglo XX y pico? Cuando vemos y empezamos apenas conmigo a estudiar la historia del pueblo judío, le seguiré hablando un poquito, querido. Ay, sí, profesor, por eso es que la literatura me gusta, profesor, porque se van viendo una cantidad de cosas. Yo no sabía que ese Alejandro Magno y todas esas cosas. Bueno, allá también en esa época, allá estuvieron en esas épocas en gobierno romano Antonio, y donde que tenía una amistad inmutable, Octavio, quien recibió a Herodes con gran benevolencia y le devolvió diademas y riqueza. Eso no es nada más que aquí el pedacito que aquí dice y repetí miles y millones de veces la misma cuestión cuando... ¿A usted le da risa? Pues no me da risa, respeto pero sí se ve la avaricia por quitarle a un feligrés
unos pesos que le hacen falta. Por eso alguien se enriquece y otros se empobrecen. Un restaurante próspero conoce a 3 profetas modernos del Evangelio y en 4 días, 5 días ya ese restaurante está arruinado porque van a comer por bendición. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en que Samaria es reconstruida con gran magnificencia sobre la antigua colina, aquella colina donde además anteriormente las cuestiones extranjeras y donde Herodes manda construir también castillos fortificados en todos los puntos estratégicos importantes. Por eso, para ver la historia de este pueblo y analizar dónde se pueden buscar pruebas de Dios que no hayan sido desmentidas, usted tiene que decir, solamente hay uno, un pueblo, su majestad, los judíos. Por lo tanto, este Dios que cabalga con este pueblo nos va a traer una historia de un pueblo donde podemos decir que en el año de 1843 todavía se tropezaba y muchas veces casualmente con una puerta que daba de entrada al mundo histórico del Antiguo Testamento allá en Corsac, donde se descubrieron las figuras en relieve del rey asirio Sargón II, el que en otro tiempo llevó al exilio a las 10 tribus de Israel. Vamos a dejar ahí un poquito para que nosotros veamos claramente cómo poco a poco este famoso hombre de la época de Jesús se había abierto paso a un trono por medio de la hipocresía y la fuerza y las intrigas y los asesinatos. Y cuando ya fue rey, continuó por este mismo camino, legalizando sus crímenes. Y por lo tanto, aquí a lo que nos interesa a nosotros ahora mismo, yo después le hablaré más del pueblo de Israel. Vamos a quedar un poquito ahí para entender nosotros a los misterios del capitalismo y el subcapitalismo y poder entender por qué se quiere separar de este pueblo poco a poco a medida que avanzan, no sé si por inspiración divina o algo así de este sistema, que también ya ellos tienen partidos socialistas que son la antesala de los partidos comunistas que ya se ven en el libro de los Hechos cuando todos lo tenían en común, y entonces eso ante las leyes actualmente no lo puede vivir el Occidente en Oriente, ni Oriente en Occidente, porque así es la dialéctica económica y así van los pueblos avanzados en sus dialécticas materiales, físicas, espirituales, en sus fenómenos. Por eso es que nosotros tenemos que entender a nuestro libertador como un profesor de periodismo también, como un poeta, como una espada, como un libertario, y no solamente sentarlo en una silla presidencial, porque Bolívar no fue eso, rechazó la burocracia, dejó a Santander, era un hombre de campo, un hombre de batalla. Y es por eso que con el pensamiento de este Bolívar, la frontera entre las doctrinas económicas, que tenemos que entender qué fue lo colonial y qué fue la independencia. Solamente así podríamos entender la hacienda jesuita, solamente así podríamos hablar del sector subcapitalista dentro del feudalismo y dentro de la actual sociedad moderna. Solamente así podemos nosotros creer que sí existe un pensamiento económico que parte de allá y que se extiende hasta nuestro día y que exigirá caminos y abrir caminos para seguir continuando. Por lo tanto, si en nuestras días, digamos, en nuestras aulas y en nuestros días académicos, nosotros nos van enseñando estas cosas, podemos estar ante los efectos de la dependencia cultural e ideológica. Y así de esta manera se va lenta y pausadamente aclamar una teoría genuina que responda a nuestras necesidades, que responda a nuestros intereses, y para eso hay que tener presente que el libertador señaló el camino
Y por eso la espada de Bolívar sigue combatiendo por la libertad de los pueblos suramericanos y latinoamericanos, y donde todavía hayan esclavismo de una u otra manera, donde todavía haya discriminación, donde todavía estemos los colombianos y peruanos y bolivianos y etcétera, etcétera, arrodillados sencillamente por aquellos que dicen que no hay que trabajar sino buscar riquezas y poner a otros a trabajar. Y ahí nos vemos en la próxima clase para poder irnos entrando un poquito a lo que es qué es socialismo y comunismo. Y usted comunista, profesor, yo lo sé, mándeme a fusilar si usted es capitalista, pues.